Ya, estamos partiendo. ¿Cómo están? Dios les bendiga. En el nombre de Jesucristo, bien. Un aplauso otra vez, como cada día domingo. Y como siempre, primer día de la semana, iniciando una semana exitosa con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque podemos tener este lindo tiempo unos con otros. Gracias, mi Dios, porque lo más importante es nuestra comunión contigo y con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por lo que vamos a vivir en esta oportunidad, por las personas también que se van a conectar, Padre Celestial, porque sé que todos tenemos hambre y sed de tu palabra y principalmente todos tenemos hambre y sed de nuestra comunión contigo, Señor, y con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos porque esta ocasión tenemos grandes expectativas de tu amor. En el nombre del amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos que llamar a Fernando. 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 Ahí está Alejandro. Ahí está Alejandro, también se está conectando ya. Así que, uy, qué rico poder verlos aquí conectados. Qué rico que es como cuando uno, ¿se han fijado ustedes? Como cuando uno degusta una cosa muy exquisita en una bonita comunión, estar contentos, comer contentos con alegría, juntos y con alegrías de corazón, con gran gozo. Y el gran gozo se llama estar regocijados. ¿Por WhatsApp o por Messenger? Por WhatsApp. El gran gozo de estar regocijados con su amor, así que ahora vamos a tratar de comunicarnos con Fernando. También les comento que tenemos eh, una muy... Estamos siguiendo un buen, una hermosa información respecto a este libro de Filipenses, un libro que es bastante maravilloso por su contenido. Y el libro de Filipenses parte de una necesidad primordial, una necesidad primaria que tiene el Espíritu Santo en cuanto a que Filipenses en su naturaleza es una carta de reprensión. Ya lo habíamos visto la vez pasada, estuvimos hablando de ello, sin embargo hoy día vamos a continuar. Sin antes de continuar también quiero hacer algunos recordatorios, refrescar un poco la memoria, porque vamos a ir viendo lo que vimos la vez pasada, sí, en forma muy breve, para ir continuando con el avance de esta gran epístola del libro de Filipenses. Un saludo a Alejandro Yuyo, que ya está conectado ahí. Igualmente, pues, Un un saludo, abrazo. qué rico. Un El saludo. otro día tuvimos una gran conversación, Lar- Larga. larga conversación, Oh, y por ahí por está aquí está Fernando también. Ahí Fernando. está Fernando. ¿Cómo estás, mi hermano amado? Dios te bendiga. Muy bendecido, muy contento de escucharlos, amados míos. Dios los bendiga. Amén, qué rico. Estaba comentando, bueno, del trabajo maravilloso que tú estuviste citando hace algunos años de este libro maravilloso que es la Carta de Filipenses, que tiene en sí un montón de riqueza, riqueza como para poder ir entendiendo nuestro caminar, que muchas veces está eh, situado en un montón de situaciones del mundo, por ahí de repente un poquito de angustias, de un poco ¿cómo decirlo? De, mm, de abandono, bueno, varias cosas. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro hogar final, ustedes saben. Frialdad del corazón, decepciones y todo lo demás, como ya hemos conversado con algunos de ustedes que hemos tenido en la vida, hemos tenido algunas desilusiones, desamores, etcétera, etcétera. Bueno, yo les decía la vez pasada, para ir resumiendo esto, que estás haciendo un ruido ahí, mi hermano querido, que se está escuchando acá. Después voy a tener que bajarte un poquito. La, mm, la vez pasada estuvimos comentando acerca de este libro que parte de la necesidad de la reprensión, de una reprensión amorosa, ¿ya? Ahora esta reprensión amorosa se produce ¿por qué?
porque no se adhirió. Esta reprensión amorosa viene al no adherirse a es un error, vale decir, es un error doctrinal. Un error doctrinal tiene que ver con un error en la doctrina. Súper claro, ¿no es cierto? Y la doctrina dicha anteriormente fue dada a conocer en el libro de Efesios. Y la vez pasada, ¿cierto? Estuvimos hablando un poco de este gran libro de Efesios, que está compuesto por algunas partes que son súper notables, digamos, de poder entender. El libro de Efesios parte una carta epistolar que inicia hablando del amor del Padre, ¿ya? Y el amor del Padre es lo primero que cita el libro de Efesios, dando a conocer las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estas bendiciones, ¿cierto?, son parte de la familia de Dios. Es decir, ahora nosotros somos parte, hermanos, parte de la familia de Dios. Ya no estamos huérfanos, ni somos advenedizos. No somos la gente que está descartada de la familia de Dios. Nosotros somos parte de la familia de Dios en una unidad maravillosa mediante Jesucristo el Señor. Y Él nos adoptó para que nosotros seamos hijos de Dios y recibamos todas las bendiciones espirituales que el Señor Jesucristo consiguió para nosotros mediante su muerte y su muerte de cruz. Ese es un detalle súper importante en la doctrina del libro de Efesios. Otro detalle importante es la unidad. ¿La unidad en qué sentido? La unidad de la familia. La unidad de la familia, Efesios lo connota, le da una sustancia muy especial porque nos habla de todos los beneficios espirituales que nosotros tenemos como familia de Dios. Y esos beneficios espirituales que nosotros tenemos como familia de Dios son los que ahora, con los cuales ahora contamos. Y luego también estamos hablando de que Efesios habla de familia y obviamente la carta, la doctrina de Efesios es por excelencia la doctrina del amor. ¿Ya? Por otro lado, también la doctrina de Romanos es la doctrina de la fe. Y voy a citar algo que me llamó mucho la atención de lo que tú compartiste esa día, Fernando, que un señor que hizo una alusión a estos tres temas, a la creencia, al amor y a la esperanza. La fe y el amor y la esperanza, como dice 1 Corintios 13:13, estos son la fe, el amor y la esperanza, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿cierto? Sí. Porque el amor es eterno y porque Dios es amor, ¿cierto? Sí. Estos tres elementos, según esta persona, este erudito bíblico, me pareció súper importante poder darle a conocer estos tres elementos. Habla de la fe, la creencia, pasado, el amor presente y la esperanza mira hacia el futuro. ¿Mm? La fe completada de Jesucristo incluía un dato sumamente importante. Jesucristo no completó la fe así porque dijo: yo soy el Hijo de Dios, yo llegué, aquí vengo yo, soy el más bacán, soy el más pulento, ¿no es cierto? Y se acabó toda la cuestión. Y de ahora en adelante la fe completada mía para ustedes. No fue así, ¿no es cierto? Él tuvo que pasar paso a paso lo que la ley indicaba. Lo que la ley de Moisés indicaba. Y él cumplió a cabalidad, paso a paso, peldaño a peldaño, lo que la ley indicaba. Y la fe completada de Jesucristo, ¿por qué dice que la fe completada de Jesucristo? Porque él completó todos esos pasos. Incluso dice que él fue colgado del madero. Maldito todo aquel que es colgado del madero de acuerdo a la ley. Entonces también completó y se hizo humilde y se humilló teniendo la condición de haber sido un hijo
nacido por simiente divina, y esa es la condición que muestra Filipenses. No es que Él sea Dios. ¿Cómo va a ser intermediario entre nosotros y Dios si Él es Dios? No se puede, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a poder Jesucristo ser nuestro intermediario si Jesús es Dios? Entonces, esta naturaleza divina que traía el Señor, de la cual pudo haber echado mano y tenía todo el derecho de hacerla, es porque Él fue engendrado, ¿cierto?, por obra y gracia del Espíritu de Dios. En la matriz de María, ¿cierto? En el óvulo de María, Dios trabajó y puso las características genéticas, como decía mi hermano Fernando, ahí de las características genéticas divinas para que el óvulo de María tuviera en sí una vida perfecta. ¿Eh? Entonces, esa realidad es la que venía consigo en Jesucristo. Pero independientemente de eso, Jesucristo igual tuvo que cumplir con todo el proceso de la ley porque era la voluntad de Dios que así fuese. ¿Ya? Él no vino a abolir la ley, él vino a cumplir la ley, dice la palabra de Dios. ¿Ya? Y él cumple la ley y nos entrega a nosotros, como autor y consumador de la fe, una fe que ya está completada, que nosotros no tenemos nada que hacer. Entonces, en ese sentido, por eso decía este erudito, que la fe o la creencia es mirar hacia atrás. Todo lo que él logró. ¿Ya? Por eso cuando habla Romanos de todo lo que él logró para nuestras vidas, él mira hacia atrás todo el proceso que él vivió para nuestras vidas. Y cuando en el caso de Romanos no se cumple el objetivo, vale decir, hay un error doctrinal que Gálatas lo corrige, ¿cierto? Y ese error doctrinal que Gálatas corrige profundiza respecto de la diferencia que hay entre la ley de Moisés, que no tiene ningún método salvístico, sino que para arreglar un poco la condición humana, y la gracia de Dios que sí nos salva. En ese sentido, Gálatas viene a corregir el error práctico de Romanos, y Filipenses viene a reprender el error doctrinal de ¿qué libro? Efesios. Efesios. Filipenses corrige el error, reprende el error que se está produciendo, el error doctrinal que viene de Efesios. ¿Por qué? Porque Efesios por no cumplir con la ley. exactamente, Fernando, por no cumplir con Efesios. Porque Efesios, el libro de Efesios trae la doctrina del amor. Y como tal, dijimos la vez pasada, ¿cierto? Dividimos en 5 partes el libro de Efesios, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Porque normalmente nosotros lo habíamos dividido, Alejandro, a nosotros nos habían enseñado, ¿te acuerdas? Que dividiéramos en 3 partes el libro de Efesios. ¿Te acuerdas, Alejandro? ¿Te acuerdas tú en cuáles eran esas divisiones? No en este momento, no me acuerdo. Ya, mira, las divisiones que a nosotros nos enseñaron, ¿no es cierto, Fernando? A lo mejor tú vas a estar de acuerdo conmigo, era que Efesios trae la primera parte es la familia de Dios y la bendición del creyente. La segunda parte es la responsabilidad del creyente. Y la tercera parte es la batalla espiritual. La armadura de Dios, ¿se acuerdan? Ah, Entonces ya ahí está descartado de plano el señorío de nuestro Señor Jesucristo.
No parece. No aparece, según estas divisiones. ¿Y el capítulo 4? ¿Qué pasa con el capítulo 4? El capítulo 4 habla intrínsecamente de la unidad del cuerpo de Jesucristo. Y ahí, Con Cristo, con Jesucristo a la cabeza del cuerpo. Usted lee el capítulo 4 y tiene todo respecto de la unidad, ¿cierto? De que los miembros se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor, ¿cierto? Las coyunturas, los tuétanos y todos los miembros del cuerpo se van ayudando para ir edificándose en amor hasta llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Te fijas? Entonces, tomando en cuenta estos elementos faltantes, nosotros nos dimos la libertad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? para los que le aman. Para los que le aman. Y como nosotros estamos haciendo este trabajo aquí de recuperar los elementos fundamentales para entender, para que tengamos entendimiento y conocimiento más grande en cuanto al señorío de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente nosotros tenemos que incluir la parte de lo que es la unidad de la familia, la unidad de la unidad de la iglesia cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Necesariamente Efesios habla de esto, y lo habla y lo define, pero categóricamente. Ustedes lo pueden leer en sus Biblias. Respecto de esto, yo hice lo siguiente. Tenemos la familia espiritual, las bendiciones de Dios, en la familia espiritual, a la cual nosotros, usted y yo, pertenecemos, ¿cierto? Tenemos el cuerpo de Cristo, Jesucristo a la cabeza de la iglesia. Tenemos la unidad del Espíritu, ahí van tres, la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Luego tenemos la responsabilidad del creyente, ahí van cuatro, y luego de eso tenemos la batalla espiritual, donde habla de la armadura de Dios y que nosotros nos debemos fortalecer en el Señor. Nuevamente citado el Señor Jesucristo. ¿En qué nos debemos fortalecer? Fortaleceos en el Señor, dice ahí en Efesios, y en el poder de su fuerza. Entendiendo esto, así hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, se hace mucho más fácil el entendimiento acerca de la epístola que viene a continuación, que es Filipenses. Descartando a Jesucristo y la unidad del cuerpo, en Efesios, nosotros desgajamos de manera incorrecta la integridad de esta epístola de Efesios. Descartando el señorío del Señor Jesucristo en esta epístola maravillosa de Efesios, nosotros desgajamos, no es justo que hagamos eso. Por lo tanto, cuando nosotros leemos bien la epístola de Efesios y entendemos respecto de que el Señor es cabeza de la iglesia, de su iglesia cuerpo, y que nosotros somos miembros cada uno, los unos de los otros, en esta maravillosa iglesia, entonces nosotros estamos entendiendo unidad. Mira qué sutil ha sido. Porque respecto de la epístola de Filipenses, se ataca necesariamente a la unidad que se enfrió en esta carta de Filipenses. Por lo tanto, miren, en el primer capítulo, vamos a ir ahí a Filipenses ahora. Acompáñenme a Filipenses. Queda claro entonces destacar necesariamente, se hace vital destacar necesariamente el señorío de Jesucristo en el libro de Efesios, en la familia de Dios, la familia que Dios ha compuesto. Y todo esto no es la voluntad solamente de Jesucristo, ¿cierto? No, pues.
Todo esto es la voluntad de Dios el Padre. Él lo diseñó así. Jesucristo no hizo esto por la suya, así, ay, voy a hacer una familia. No, no, no. Él trabajó como cada uno y todos nosotros, y cada uno de ustedes hemos trabajado para mantener esta hermosa unidad. Primeramente dice en Filipenses, mire, Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos dulos de Jesucristo, a todos los santos, los hagion, en Cristo Jesús, que están donde en Filipos. Hablábamos la vez pasada que presenta al Salvador primero, y ellos se presentan como siervos, como dulos del Salvador, Jesucristo, y luego presentan la unidad. Mira, aquí dice siervo de Jesucristo como cosa primaria. El Espíritu Santo le dio mucho énfasis a que nosotros somos en Cristo servidores de Jesucristo, dice. A todos los santos, unidad. A todos los santos, a todos los hagion, en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es unidad. Primero dice Jesucristo, Salvador, luego la unidad en Cristo Jesús, la unidad, que están en Filipos. Filipos dijimos que era una zona de Macedonia, junto con Tesalónica y con Berea, que eran lugares de la provincia de Macedonia, ¿cierto? Filipos era una ciudad tranquila, ¿se acuerdan que les comentaba yo? Sí, era como de jubilados. Era como jubilado del ejército de Roma. Y estaban bien cómodos. Ellos eran gente acomodada, que tenían buen pasar. Claro, la gente que vivía ahí era gente acomodada que tenía buen pasar en Filipenses, y había mucha tranquilidad y mucha seguridad, porque no habían ladrones, no habían gente que hubieran malhechores y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí se las tenían que ver con los soldados si se portaban mal. ¿Eh? Y en este lugar filipense, en Filipos, llegaba mucha gente a hacer negocios, como en el caso de Lidia, que vimos la vez pasada. Llegaba gente que estaba con escasos recursos y llegaban a Filipos a hacer algunos tipos de negocios para hacer dinero, para generar recursos y crecer económicamente. Entonces, producto de que había mucho conocimiento en cuanto a lo económico, en cuanto al dinero, en cuanto a todas esas cosas, entonces resultaba difícil poder que no se, como dijera, que no se interrelacionara muchas veces el tema del interés humano. Por eso Pablo habla en dos partes a los hermanos diciendo de que cada uno busca lo suyo propio. ¿Ah? Porque eso es lo que pasa cuando las sociedades empiezan a crecer económicamente, cada uno se empieza a dedicar a hacer dinero. Y aparecen los egoísmos. Claro, aparecen los egoísmos, la frialdad del corazón, se enfría el amor. En lo suyo propio empieza a enfriar el amor fraterno. Lo contrario al amor fraterno es el egoísmo. El egoísmo mismo. Eso es lo contrario al amor fraterno. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Filipenses. Esta gente que vivía en Filipenses estaba pasando por este proceso. Ellos estaban trabajando por sus vidas, pero en la epístola de Filipenses está dando cuenta respecto de la unidad de la familia. Y esto sigue así, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí habla de que Dios y Jesucristo tienen una unidad maravillosa, una unidad eterna, una unidad que no se va a separar por nada ni por nadie en el mundo, menos ahora que Jesucristo está en cuerpo perfecto, viviendo en la eternidad, menos ahora. Entonces, esa unidad es lo primero que da a conocer Pablo para que los santos, los obispos, los diáconos,
etcétera, etcétera, todos los que sirven tengan esta misma unidad ejemplar de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? La familia, los hijos, los padres, todo, No tata. los tatitas, todo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice. Ahora, la vez pasada dijimos que Pablo cómo reprende a gente que está apoyando, económicamente, cómo los reprende a estas personas. Porque hay gente que te está apoyando, por ejemplo, tú inicias algún servicio y hay gente en el camino que te va a apoyar económicamente. Algunos lo van a hacer un tiempo, otros no, porque no les gustó, no. Como pasa en todos los grupos humanos, ¿cierto? Claro. Pero cuando están apoyando económicamente, ellos están haciendo un favor grande para tu vida. Entonces Pablo decía, ¿cómo yo reprendo a estas personas que están apoyando? Pero se están produciendo divisiones acá en este sentido. Se está dejando la doctrina inicial de Efesios y se están produciendo ciertas divisiones. ¿Cómo lo trabajamos en ese sentido? Por eso la Filipenses es una carta más bien de aspecto práctico, ¿ya? Que va a atacar la división que se estaba produciendo respecto de que el cuerpo se estaba dividiendo. Y por eso es re importante, hermanos, que nosotros notemos que en el libro de Efesios le da un tremendo hincapié al cuerpo de Cristo. La familia de Dios necesariamente es el cuerpo de Cristo. Porque Jesucristo lo ganó para sí mismo, dice la palabra de Dios. Sí. ¿Ah? Y él lo puso, y Dios puso a Jesús el Cristo, como cabeza de la iglesia. Entonces, el libro de Filipenses viene a ser una reprensión elegante, una reprensión amorosa, una reprensión discreta. No así de desenmascarar y sacar la tapa y miren, aquí está toda la cuestión fea que está pasando. O sea, la cuestión era fea igual, pero la represión es una represión discreta, una represión amorosa. ¿Ah? Pablo era el pequeño y su asistente Timoteo, ante Cristo dice, somos siervos y somos iguales. Y lo primero que dice Pablo y Timoteo, somos siervos y somos iguales ante Cristo. Doy gracias a mi Dios, dice la gracia, la cariz, la paz, y la paz dice, la gracia y la paz a vosotros. La gracia y la paz viene porque nosotros tenemos la gracia. La paz viene porque nosotros tenemos la gracia. La paz e Irene porque nosotros tenemos la gracia. Y la paz viene siendo en este sentido, Fernando, un elemento súper importante de su raíz que es eiró. Y la raíz eiró es unidad. ¿Ves? Por eso necesariamente para que haya paz en el cuerpo tiene que haber unidad. ¿Eh? Y para que se echen atrás las acciones nefastas del enemigo, tiene que haber unidad en el cuerpo. O sea, producto de la unidad viene la paz. Y lo que produjo la unidad entre Dios, Jesucristo y nosotros en una coinonía, en una comunión maravillosa, ¿cierto? Fue la gracia. La gracia de Dios. ¿Ah? Entonces, la paz decía en el 2, la gracia y paz a vosotros son dos elementos fundamentales para que de partida vayamos entendiendo con un buen martillazo de que la unidad es necesaria en el cuerpo, entre Dios Padre y el Señor Jesucristo y todos nosotros, dice. Doy gracias a mi Dios, dice en el 3, de que me acuerdo de vosotros siempre, dice. Siempre me acuerdo de eso.
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. En todas mis oraciones, ¿cierto? Esta unidad necesitamos tenerla siempre. Que nadie se envanezca. ¿Ah? Que nadie pase a ser como estos envanecidos, que nada saben, que deliran acerca de cuestiones necias, sino que haya unidad, que haya humildad, que haya servicio. Que nadie se envanezca, dice la palabra de Dios, que Dios y Jesucristo son ejemplos en este sentido de unidad, y es un ejemplo supremo, supremo. ¿Había ambiciones egoístas entre los de Filipo? Claro que las había. Como en todas partes. Había ambiciones egoístas entre ellos. Muchos quieren, líderes hoy día, quieren ser mantenidos producto de estas ambiciones egoístas. ¿Mm? Que los mantenga. Pero aquí la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que trabajar duro, duro para bendecir a nuestros hermanos en unidad, a los débiles. Los más fuertes, ¿cierto? Tenemos que trabajar para poder bendecir a los débiles, los que están pasando por un proceso. Así se ama en la familia de Dios. Los más fuertes, los que son más fuertes, los que tienen mejores condiciones de entendimiento, física y todo lo demás, ayudan para que los más débiles sean amados, sean servidos y no se sirven. Un líder íntegro no se sirve de los más débiles, ni económicamente, ni en ningún sentido, engañando. Un líder íntegro sirve a toda su generación, a toda su gente, a toda la gente que Dios ha puesto a su servicio. Nosotros somos siervos de Jesucristo, servidores de Él, no servidos de Él. Los líderes deberían servir, dice aquí la palabra de Dios, y distribuir sabiamente los recursos entre los creyentes. Un buen líder trabaja para que se distribuyan sabiamente los recursos entre todos los hermanos que están cercanos. Y todo tipo de recursos, me refiero. Recursos espirituales, recursos del conocimiento, todo tipo de recursos, incluso recursos económicos. A mí me bendecía mucho el corazón haber trabajado este tiempo cuando vinieron nuestros hermanos de Houston y a toda mi familia. Y voy a ser reiterativo en esto. Nosotros no salimos a pasear ni a pasar los chanchos ni jijijar. Quiero que se sepa esto. Y yo lo digo, no debería ni decirlo, pero yo lo voy a decir. Nosotros fuimos a servir a nuestro gran hermano Fernando, que estaba en esas condiciones que estaban. Oye, ¿cuántos años que estamos poniéndonos en contacto, Fernando? ¿Cuánto tiempo que nos estamos poniendo en contacto los dos? Mínimo 3 años. Tú me buscaste para poder estar en contacto y bendecirme. Y esto llegó a un punto de consumarse cuando fuimos a Chile, Gabriel y yo. Y en persona finalmente pudimos abrazarnos. Y aunque yo no pude verlos, pude percibir todo el amor que tenían para con nosotros. Y también Gabriel lo percibió y Gabriel está muy bendecido, muy agradecido con ustedes por su gran corazón y todo lo que se logró en un tiempo tan breve. Todos los lugares que visitamos, desde pingüinos hasta los observatorios astronómicos y hasta aguas termales muy bellas y sobre todo lo más importante, el estar en comunión con santos hermanos en Cristo y no solo de la fe cristiana como nosotros, sino también mormones con los que pudimos compartir la palabra de Dios en amor.
y compartirles de que solamente Jesucristo era el que salvaba y solamente el testimonio de Jesucristo se encontraba en la Biblia y en ningún otro libro. Entonces lo pudimos compartir en amor, sin contención, sin vanidad, sin orgullo personal, sino con franqueza, como la palabra de Dios lo declara. En ninguno otro hay salvación, dice la palabra de Dios, más que en Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros declaramos, lo que las escrituras dicen, y me parece que el efecto fue benéfico. Y seguimos orando por ellos para que Dios les abra más y más los ojos cada día, para que vean quién es su Señor, el único Salvador, Jesucristo. Amén. Qué maravilla. Hace un poquito tiempo atrás alguien me dijo que aparentemente tú veías poquito, pero aparentemente, porque Fernando sigue siendo el mismo que ve cosas que nosotros muchas veces no vemos. Él las ve. Y más allá, ¿qué más diéramos a lo mejor para poder tener esa humildad, ese entendimiento, esa visión, Esa vista espiritual. esa vista espiritual que Fernando tiene? Y yo lo vi. Me conmueve el corazón, qué alegría. Y yo lo vi y yo te digo, ahora tú estás acá conversando con nosotros, pero yo fui testigo de ello. Yo sé que Alejandro también, que está al lado mío acá. Nos quedamos en algún momento pensando en eso, pensando, ¿cierto, Alejandro? Viendo la, Magnitud de su la magnitud de lo que Dios y Cristo ha hecho en su vida, producto del corazón que Fernando tiene, ¿cierto? Y el testimonio que está dando en todas partes, su ejemplo, es una maravilla de hombre. Y doy gracias a Dios que es mi hermano también. Y podemos aprender tantas cosas de él, tantas cosas que ha sido la bendición más grande para Chile, ver llegar a un hombre de ese estilo, de esa estirpe. Y por eso creo que hasta el día de hoy estamos todos bendecidos y recordando sus pasos con César en esta tierra. Él ve más allá de lo que él se imagina y siente más que uno mismo. Y bueno, Dios sabe lo que va a pasar. Amén. Así que Amén. un abrazo para mi hermano. De todas maneras, acá en Chile, siempre vamos a estar recordándolo hasta que nos veamos de face y face. Recíproco abrazo y muy contento, muy bendecido por haber estado con ustedes. Fue el tiempo más bello de toda mi vida, este tiempo en febrero, que no se olvida ni se olvidará jamás. Gracias, amados hermanos, por su amor. En febrero pasan muchas cosas. Qué maravilla. Y hay, todo todo este paréntesis para entender que estamos para servir. Esa es nuestra realidad espiritual, de la cual tenemos que echar mano de ella. Y el servir, hermanos queridos, enriquece, no empobrece, enriquece. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto dinero se necesita? ¿Cuánta plata? Enriquece, ¿por qué? Porque tú empiezas a tomar una confianza con tu Señor. Miren, el apóstol Pablo, en el momento que escribe Filipenses, estaba prácticamente solo. Estaba bajo prisión, estaba en la prisión domiciliaria, estaba siendo eh, vigilado, cautelado por los soldados pretorianos. El apóstol Pablo. Entonces no tenía nadie al lado. ¿Cómo va a hablar de unidad si no había nadie al lado?
¿Cómo va a hablar de amor si no lo estaban amando? ¿Cómo va a hablar de libertad si estaba preso? Entonces, ¿cómo a los ojos de los 5 sentidos, cómo se entienden muchas cosas? Pero ahí escribió las más grandes epístolas dadas a la iglesia de todos los tiempos. Las más grandes epístolas. Las hizo ahí. Y habló de la unidad no teniendo a nadie al lado.